Pulso Sur, el canal de la capital. Y por supuesto, estamos en una entrevista con uno de los nuevos delegados en funciones de presidente del Estado de Quintana Roo, del Movimiento de Regeneración Nacional, con quien en estos momentos nos vamos a enlazar, porque hay muchos temas que la ciudadanía quiere conocer. Y vamos a platicar ahorita con Humberto Aldana Navarro, quien es el delegado en funciones de presidente en Quintana Roo. A ver si nos enlazamos con él. Señor presidente, ¿cómo estamos? Le mandamos un saludo aquí desde la caribeña ciudad de Chetumal. ¿Cómo está todo el tema político en Morena? La gente quiere saber qué es lo que viene, la gente quiere conocer cuál es el desarrollo de este instituto, porque bueno, estamos próximos a una elección y generalmente los partidos políticos empiezan a armar su estructura electoral, su estructura de base, a proponer a sus mejores cuadros. Muchas gracias por la entrevista. No, pues antes que nada, gracias a ti, Ramón, por el espacio. Es un gusto platicar con la gente del sur del estado. De hecho, ayer estuve por allá, bueno, antes de ir al sur estuve en Carrillo Puerto, en una reunión con los compañeros ahí de los morenos que siempre han trabajado, que han sido parte del comité ejecutivo municipal. Estuvo con nosotros la presidenta electa, los compañeros regidores, dos de los compañeros regidores electos, y tuvimos una muy buena reunión de trabajo. Después me fui a Chetumal, estuve en una reunión por ahí privada, planteando algunos asuntos importantes para lo que viene, y después tuve una reunión también con nuestro administrador del partido, viendo temas bien importantes, porque estamos haciendo un diseño muy interesante que viene desde el Nacional, desde el Comité Ejecutivo Nacional, de la Secretaría de Finanzas, para lo que viene, tanto para dar certeza como para dar transparencia al proceso electoral que viene, cuya capacitación hacia la gente que se va a ocupar de esos temas va a iniciar pues ya muy pronto. Entonces, bien, muy buena reunión, y estaré por allá también el fin de semana que entra porque tengo que visitar algunas de las comunidades. Me la he pasado ahí de viaje, muy placenteros esos Nos viajes y esas gustaría visitas, esta gira. preguntarle, perdón, dentro de este marco, de esta entrevista a distancia con la tecnología como nos lo permiten estos días, ¿cuál es la trayectoria, cuál es el inicio, cuál fue la motivación de Humberto de entrar a la política, de estar en este caso en la política de izquierda y hoy en día salir y cómo le decimos a la gente que tenemos magníficos cuadros políticos, que somos un partido con propuesta, que de alguna forma traemos causas sociales más que causas económicas? Temas de esos nos gustaría conocer a la gente que está viendo esta entrevista a través de Pulso Sur, el canal de la capital, porque es muy importante conocer el lado humano de cada uno de los políticos, de cada uno de los, por supuesto, directores de cada partido político. Bueno, mira, yo soy originario de la Ciudad de México y llegué acá a la isla de Cozumel en 1987. Vengo de una formación académica trunca porque yo estaba estudiando la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana, Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, y pensé continuarla acá, sin saber que aquí no había universidades en ese tiempo, ¿no? Entonces me dediqué desde entonces al buceo y luego a la hotelería. Me vine a vivir a Cancún en 1991 y siempre con ese pensamiento de izquierda inducido en la universidad donde estudié, porque tenía ese perfil la universidad. De hecho, ahí es donde conozco yo temas como el capitalismo, el comunismo. Digo, a fondo, ya más a fondo, traía una idea de la preparatoria, pero realmente a fondo los conocí ahí. Era una universidad pues hasta comunistoide, ¿no? O sea, no con ese perfil totalmente, pero sí con una ideología de izquierda muy bien, digamos, difundida dentro de su plan de estudios en cuanto a las materias que al orden administrativo correspondían, porque había por ahí temas de administración pública que veíamos, ¿no? Y se trataba precisamente de darles una orientación hacia la gente. Entonces, yo vengo de una familia ciertamente con muchas carencias. No tuve el infortunio de venir de una familia
con miseria, digamos, ¿no? Con carencia alimentaria, pero sí hubo muchas carencias. Entonces a mí me quedó muy claro el tema de la clase, de la conciencia de clases y demás que ya vi en la universidad. Y cuando ya llego a Cancún, pasa el tiempo, veo que también aquí pues hay un tema apenas en desarrollo de la izquierda, y empiezo a seguir por medio de gente que venía de Tabasco, yo dedicándome a la hotelería, a visitar a Andrés Manuel López Obrador, y empato esa información con el fraude electoral de 1988, que fue básicamente mi primer voto como adulto, ¿no? Yo voté por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, la corriente izquierda, pero nunca milité ahí. Nada más que llego acá y veo a mis amigos, o sea, conozco a esta gente, me platican acerca del licenciado Andrés Manuel. Unos eran muy de derecha, muy en contra, eran médicos la gran mayoría. Otros no tanto, pero no lo veían con mucha simpatía, con excepción de uno que era muy neutral. Y él me platica un poco más a detalle de cosas que él cree que están bien, cosas que él critica, pero sí me lo presenta como un gran líder. En 1994, con el tema pues de la quiebra de los bancos, del Fobaproa y demás, empiezo yo a poner un poco más de atención al asunto, regresando a mis raíces académicas. Y en el 97 veo cómo avanza la izquierda también, con base en también estos postulados en contra del abuso que significó de esta gran imposición de la deuda hasta 2070 que significó el Fobaproa. Ya Andrés Manuel era en ese tiempo líder del partido. Vemos cómo avanza considerablemente la izquierda hacia las elecciones del 2000, que si bien mediáticamente las pudo obtener el PAN en ese tiempo, con el que consideramos que es pues sí un traidor por cuestión de no permitir el avance de la democracia, que es Vicente Fox, pero vemos la llegada al gobierno de la Ciudad de México de Andrés Manuel, y a mí me llama mucho la atención que él fue el único que en una entrevista, cuando le preguntan acerca del cambio que acababa de ocurrir, ¿verdad?, con la llegada del PAN y la caída del PRI, él dijo: no, yo no estoy muy convencido, hasta no ver, no creer, para mí es PAN con lo mismo, y veremos qué pasa, ¿no? Entonces ya vimos que en los hechos sus sospechas fueron realidad, su conocimiento, mejor dicho, ¿no?, de la política, su conocimiento de las corrientes ideológica, su conocimiento de los poderes fácticos, lo situaban con una opinión muy certera acerca de lo que él ya sabía que iba a ocurrir. En 2005 viene el tema del desafuero. Ya para ese entonces yo había dado más o menos un seguimiento a las mañaneras, porque yo entraba muy temprano a trabajar y bueno, en la noche yo veía las noticias y veía las mañaneras, y si no, buscaba un poquito de información. En ese tiempo ya había un poco de información, ya existían ciertos sitios de internet, por ahí estaba, no me acuerdo si Terra o cuál, y yo ya me metí a ver cuando tenía tiempo. No tenía internet, pero ya tenía por ahí donde consultar. Y entonces, cuando viene el tema del desafuero, yo ya estoy bastante informado de lo que está pasando, y nos toca desde nuestro ángulo apoyar a Andrés Manuel en contra de esa decisión de la Cámara, ¿no?, de quitarle el fuero para que fuera sujeto a un juicio. Entonces ahí, sin irnos más a fondo, ahí empiezo ya mi participación como ciudadano, entre familiares, amigos y demás. Viene la elección del 2006. En la elección del 2006 nos roban la elección y se forma el movimiento democrático que deriva en el gobierno legítimo de Andrés Manuel, la Convención Nacional Democrática, que deriva de esta situación en Reforma, del plantón de Reforma, en fin, una situación muy, muy interesante, muy bonita, que permea hasta Quintana Roo. Acá en Quintana Roo hay una casa del movimiento que funcionaba en la Ruta 4, por ahí me comunica una amiga, ¿no?, porque yo ni siquiera sabía de dónde estaba. Yo lo había buscado y no estaba en la dirección que aparecía en internet, en la página del gobierno legítimo. Y entonces voy a esta casa en la Ruta 4, donde hay algunas personas ahí reuniéndose que sí venían ya como parte del PRD, que le roban las elecciones en el 2006. Ya a estas alturas era como el 2009, si no me equivoco, y a partir de ahí, reuniéndonos con la gente, logramos ser invitados a trabajar por parte de Roberto Vázquez, que desde aquí le envío un gran saludo. Participamos en las elecciones del 2012 muy activamente. Ahí tuvimos algunas actividades en la Casa del Movimiento muy, muy bonitas,
con niños, una escuelita ahí de niños que hicimos, que bueno, sería muy largo platicarte, a lo mejor en otra entrevista, ¿no? Pero a partir de ahí ya participamos como representantes generales en la elección del 2012, que pues compra el PRI, Peña Nieto, con estas carretadas de dinero que también ya están muy bien documentadas, y decidimos seguir adelante. Tenemos el apoyo de los compañeros para participar en el comité, en el primer consejo estatal derivado de 3 asambleas que se dieron aquí en los 3 distritos existentes en ese entonces. Participamos por el distrito 3, logramos quedar entre los consejeros que conforman ese primer consejo, y luego nos apoyan para que seamos parte del comité ejecutivo estatal. Ahí yo soy el primer vocero del estado, soy el secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda durante 3 años. Nos toca también la transición hacia la oficialidad, hacia la legalidad del partido, ¿no? La constitución del partido como partido nacional. Nos tocó organizar la asamblea constitutiva de la Plaza de Toros, desde aquí, desde Cancún, en mi participación particular, que nos hace ya un partido nacional a partir de agosto del 2014, cuando se oficializan estas asambleas. Toda esa trayectoria, Ahí toda esa participamos historia también en... de mucha gente que ha estado en este movimiento y desde mucho tiempo trabajando en la búsqueda de esta democracia, que en México apenas inicia, creo que es una democracia que tiene que cuidarse mucho por los actores políticos, por los partidos políticos, porque todavía creo que es frágil, apenas estamos pasando en esta partidocracia, digamos, en este cambio de estafeta gubernamental, y quienes han tenido mucho tiempo, ¿cómo esta mística de trabajo, de lucha, de esfuerzo, de persistencia, se puede permear a los nuevos actores o jóvenes políticos que de alguna forma no han tenido que trabajar tanto a lo largo de muchos años para llegar a la búsqueda de alguna forma de un cambio de rumbo en este país? ¿Cómo Bueno, tenemos que trabajar? Pregunto en el caso de usted como dirigente de este instituto político, para que no se vicie como ha ocurrido en otros partidos, digamos el Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, y no existan los padrinos mágicos, sino el trabajo en salir adelante, esas ganas por cambiar las cosas en este país. Bueno, lo que nosotros hicimos al principio, y que es lo que yo planteo desde la dirigencia ahora mismo, y que hemos venido platicando y tratando de hacer realidad con los compañeros, es irnos a lo básico, que nos dio vida y que nos sustenta como fuerza política. El luchar por la gente, por el pueblo, como prioridad por los más pobres, pero hay un pueblo muy extenso que no se le puede dejar fuera de ninguna manera de su lucha por tener una sociedad mejor, por tener mejores representantes en los gobiernos, en las legislaturas, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, pues por instrucciones de nuestros líderes desde entonces, salir a caminar, salir a difundir información que en los medios no pasaban y que todavía hoy tampoco, con honrosas excepciones, dijera, ¿no? Como el espacio que tú me brindas acá, pero en los medios grandes, tradicionales, nacionales, esta información se maneja desde el punto de vista del propio medio como parte de un poder fáctico. Entonces, hoy por hoy todavía la influencia que tienen esos medios no permite que la opinión vertida en ellos sea neutral, sea constructiva hacia una mejor sociedad, es constructiva hacia el regresar a tomar el poder. O sea, siguen construyendo su regreso. Mientras nosotros estamos construyendo las bases de una mejor sociedad, nosotros repartíamos un periódico y hablábamos con la gente, hacíamos comités en las colonias, llamados comités de protagonistas del cambio verdadero, porque eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros nos comprometimos a ser, un protagonista del cambio verdadero. Y platicábamos con la gente para darles un poquito conciencia de su clase y de su situación, y que entonces entendieran la lucha que estábamos llevando a cabo. Ahora estamos haciendo más o menos lo mismo, porque la llegada de nosotros al gobierno federal y a los otros gobiernos municipales que hemos ocupado, y en los casos en donde existe un gobierno estatal, no ha sido fácil, no ha sido únicamente con protagonistas del cambio verdadero, y sí hemos tenido que luchar contra nosotros mismos para poder avanzar. No nos Toca usted un tema acoplamos fundamental. Tengo que hacerle la pregunta a fuerza.
El tema digamos, la permanencia al interior de Morena, las diferentes fuerzas, los diferentes liderazgos, porque es natural, ya que pues viene de la integración de muchas corrientes políticas ideológicas en este movimiento que se convierte en un instituto político, y pues de alguna forma traen diferentes formas de pensar y de querer pues jugar al tema político. Le pregunto, por ejemplo, nuestros diputados, que están buscando este tema de reelección, tengo entendido que es un tema del Comité Ejecutivo Nacional, pero de repente no vemos a esos grandes actores, a esos grandes héroes políticos, como en el caso de otros estados donde los diputados de Morena exigen, separan, proponen, legislan, son un poco más activos en ese tema, ¿no? De alguna manera hemos visto aquí una bancada muy administrativa, pues como dijera el presidente, algunos pues muy fifís. Mira, lo que nosotros heredamos es, y que se refleja desde mi punto de vista en la composición del Congreso, es una falta de representatividad porque en el 2015, cuando debimos haber renovado nuestras dirigencias, no permitimos que eso ocurriera. Venimos de dos vertientes en el partido, la vertiente partidaria que estuvo con Andrés Manuel López Obrador desde que él era miembro del PRD, y de la vertiente ciudadana que está en contra del desafuero, en contra de la injusticia, buscando la igualdad, etcétera, etcétera, que actúa de forma como un movimiento, por eso somos un partido movimiento, pero no entendemos la parte de la disciplina partidaria y seguimos la Ese es el lucha tema. social. Así es, entonces a la hora de no poder nosotros disciplinarnos a una situación partidaria y continuar con nuestra lucha social y el movimiento para llegar al gobierno, no creo que hayamos entendido tampoco cómo asociarnos con estos personajes que ya venían en el PRD y otros partidos para poder avanzar juntos. Y sí, también los echamos en el mismo costal, no todos estaban ahí, pero algunos sí, de la mafia del poder, de estos personajes que estuvieron de acuerdo en firmar el Pacto por México, o sea, los tachamos de ladrones, de etcétera, etcétera, cuando algunos no lo eran y cuando en sí el partido, de repente el partido es el que menos culpa tiene. Los personajes políticos que deben de ser capaces de representar a su partido de la mejor forma, y en el caso del PRD, tal vez en los personajes en la cúpula nacional no fue así desde el punto de vista de nosotros, y eso trascendió también a la visualización que teníamos de los personajes locales. Entonces, hay confrontación. También hay confrontación entre nosotros porque nos entendemos dentro de una ideología entendida a nivel personal y de donde se desprenden grupos y liderazgos que tampoco están dispuestos a trabajar de manera consensuada, no sabíamos hacer acuerdos, etcétera. Entonces no logramos conformar nuestras asambleas. Todo esto es un análisis personal, puedo estar equivocado. Pero en las asambleas que se debieron de haber llevado en el 2015 hubo grupos que no permitieron que se llevaran a cabo, y entonces, de acuerdo al estatuto, el partido a nivel nacional interviene y designa, coordinadores. En ese tiempo no había la figura de los delegados como servidor, pero se designan coordinadores a falta de poderes estatales, digamos, del partido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso genera también una especie de fractura, ¿no? No quiero ahondar en el tema, lo que sí, porque es largo y a lo mejor tendríamos que hablar de muchas cosas, de muchas opiniones que creo que no es ya oportuno vertirlas o verterlas, sino que mejor nos abocamos al tema de que no pudimos trabajar juntos. En este Entonces, caso en este caso tienen una gran oportunidad, ¿no? Después de esta elección donde ustedes ganan de alguna forma, pues casi todo el estado de Quintana Roo se viste o se pinta del color de Morena. Por ejemplo, aquí en el sur, ganan ustedes con una diputada que en su momento traía su residencia en la ciudad de Cancún, parece que ahora la va a trasladar aquí a la ciudad de Chetumal, y los números fueron muy altos, o sea, prácticamente esto les pone un pie, por así decirlo,
adelante en el proceso a la gobernatura de Quintana Roo, ¿cuál sería la estrategia? Porque por ahí tengo entendido que van a trabajar mucho en la base, en estos comités de protagonistas del cambio, que viene una renovación, ¿es correcto? Mira, sí y no. De la dirigencia no, de los comités una recaptura de los existentes y también una conformación de nuevos. Ok. Es decir, nosotros por virtud, hay una declaración que da nuestro presidente nacional en el sentido de que las dirigencias pues van a ser trasladadas al 2020 en cuanto a su renovación. Pero nosotros sí tenemos, sí hubieron dos etapas, conformamos comités de base. Una en el 2013, 14, ¿verdad? Donde teníamos la incipiencia de ser movimiento, partido, y otra en el 2016, 17, en donde ya como partido competimos incluso en nuestras primeras elecciones. En esas dos partes logramos conformar comités, algunos lograron llegar al sistema, otros no, algunos se lograron consolidar, otros no. A lo mejor no teníamos el dinero para darles el seguimiento, a lo mejor no teníamos el tiempo, a lo mejor no tuvimos la capacidad, qué sé yo, seguimos esta línea ciudadana que nos trajo acá y además creo que igual las luchas intestinas nos impidieron entender bien lo que necesitábamos hacer para consolidar una fuerza política en la base y no simplemente un grupo de ciudadanos que siguieran a Andrés Manuel López Obrador, porque la ciudadanía está y no se equivocó en seguir a quien ahora es el presidente de la República, pero tampoco tuvimos la capacidad de organizarlos como dirigentes. Entonces, nosotros dejamos ahí ese vínculo disuelto entre quien era nuestro líder, quien es nuestro líder ahora desde la presidencia de la República, y los comités o los coordinadores estatales y después la base, y entonces ya no se pudo, desde mi punto de vista, una vez más lo digo, reagrupar a toda la ciudadanía en torno a este Ok. gran proyecto. Por eso también tuvimos que importar candidatos en el 2018 y ahora nos estamos reentendiendo en la dinámica de rescatar a nuestros comités de base originales de donde hayan estado y crear Digo, nuevos con nueva conciencia ya de pregunto gobierno. en este tema de crear nuevos, porque de repente hubo muchas quejas de los militantes de Morena y de la gente que estaba al interior, que fueron rasurados, por así decirlo, en un padrón que no sabemos si en este proceso que usted va a promover en el instituto o en el partido, pues ellos van a volver a ser esos militantes que de alguna forma estaban extraviados. Y la otra que nos preguntan aquí, ¿cómo se oficializan dentro del instituto político estos comités de base? Porque de repente hay muchos compañeros que han estado armando comités de base en diferentes partes del estado de Quintana Roo, ¿no? Y digamos que cada uno trae 10 comités, 20 comités, 50 comités. Ahí, ¿cómo queda este tema? ¿Cómo le vamos a dar forma, como usted dice, al interior de Morena? Bueno, hoy por hoy se debe de trabajar con esta gente que ya está organizada. Estos comités de base que nos platican los compañeros que ya tienen, seguramente son los que vinieron haciendo en estos años que te comento. Hay que trabajar con ellos de regreso, hay que llegar con ellos. Yo les ofrecí y les ofrezco desde esta tribuna a los compañeros que mi disposición a visitar sus comités con ellos, a hacer esas reuniones, platicarles de los proyectos que vienen de reorganización del partido y que esperemos la instrucción de la Secretaría Nacional de Organización que conduce la compañera Xochitl Zagal para que esa información suba. Nosotros ya tenemos algunos formatos que vamos a ir distribuyendo en visitas que estamos haciendo tanto aquí en el municipio de Benito Juárez, que es donde tienen su casa, como en el resto del estado, para que queden ya listos. Hoy por hoy no podemos darles una legalidad porque no existe la manera de subirlos al sistema, pero tenemos que trabajar y tenemos que ser capaces de organizar a la sociedad como dijimos que la podíamos organizar, porque esto le da la fortaleza al partido y el sustento jurídico para que podamos ir transitando tanto en los procesos internos como en detectar el bienestar y dónde hace falta asentar el bienestar de la ciudadanía, ser vínculo con el comité y a su vez a nuestra vez el comité ejecutivo y a nuestra vez con los gobiernos y entonces
ver cómo coadyuvamos a los gobiernos, ya como parte de un partido que está en el gobierno, a ayudar a bajar este bienestar a la gente. Entonces, pero también esos comités y esta gente debe estar convencida al 100% del proyecto de Morena, porque ahora como gobierno tenemos que defender a nuestros gobiernos. Te mencionaba los poderes fácticos. Hoy por hoy todavía en las grandes cadenas televisivas se encargan de delinear la destrucción del gobierno soterrada o abiertamente cada vez que pueden. Entonces nosotros abajo tenemos que ser capaces de decirle a la gente, mira, acá hay matices, ellos tienen intereses, nosotros el de ustedes, y tenemos que demostrarles que tenemos el interés prioritario de atender a esa ciudadanía, de estar con ellos, de encabezarlos desde donde estemos como líderes y de bajar hacia ellos el bienestar de los gobiernos, el bienestar real y la información real de los gobiernos que no están bajando los chayoteros, hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, y que sí nos va a permitir tener una red ciudadana muy importante que nos acompañe incluso en los procesos internos y los procesos oficiales, federales, locales, para la elección de cargos populares, ¿no? Ok. Entonces, ese es el trabajo, ese es lo que se dijo desde el principio que podríamos hacer, que por una o por otra razón no lo hemos consolidado, ya no importa, eso ya pasó. Ahorita tenemos que abocarnos a llevarlo a la realidad ya desde un partido gobernante, porque viene este proceso local en el 2022 y Precisamente luego el eso preguntamos. 2024. Vamos a un proceso para diputados locales y vamos a un proceso ya a la gobernatura. ¿Cómo se ven ustedes en el proceso a la gobernatura? ¿Cómo van los números? ¿Cómo va la tendencia y cuál es el análisis? ¿Dónde se van a ver en el Mira, próximo año? Morena va a gobernar el estado de Quintana Roo el año próximo. Eso hasta hoy de acuerdo a los sondeos, pero también de acuerdo a todo lo que se está implementando como parte de esta llamada cuarta transformación, que nosotros antes le llamábamos proyecto alternativo de gobierno y hoy es de nación y hoy es el proyecto de nación. Eso para empezar. Tenemos que acompañarlo con el partido y la ciudadanía. El partido y la ciudadanía son para nosotros lo mismo, porque representamos una parte muy amplia de ella y enfocado siempre en los más necesitados, que siempre han sido hechos a un lado, tanto en lo económico como en lo étnico, como en lo cultural, como en las preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esa ciudadanía que está esperando ser representada necesita tener un órgano para llegar al poder desde donde esté. Y Morena es la herramienta. Nosotros así lo entendimos, así se propuso por el líder Andrés Manuel López Obrador desde el principio, es lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros estamos seguros de que los cuadros que se van a ubicar como probables electos en la siguiente legislatura y en la gubernatura van a ser los mejores, van a ser los que van a representar mejor a la ciudadanía y al pueblo, en particular a los más pobres, y van a llevar a Presidente, cabo el me pregunta aterrizaje a nivel la local, gente, porque todas estamos en estas esta cosas. entrevista en vivo, estoy, a la gente que nos está viendo, estoy con el delegado en funciones de presidente, don Humberto Arana, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Bueno, me pregunta mucha gente, ya inició, todavía no ha iniciado, perdón, el proceso de la gobernatura, pero ya tenemos muchos actores que están muy inquietos dentro de este mismo instituto, por tema natural, por tema, pues si vas a un partido político, pues vas a hacer política, no vas a dedicarte a otros temas. Porque de repente, oiga, aquí hemos tenido en todo el estado de Quintana Roo una verdadera guerra de encuestas. Inicia, ahora sí, la campaña previa de las encuestas en Quintana Roo y de repente tenemos llamadas, conteo en redes sociales, llamadas telefónicas y bueno, de repente vemos que por Morena están subiendo, digamos, eh, a dos o tres damas muy conocidas, ellas actrices políticas de mucho tiempo, y bueno, a dos caballeros. ¿Cómo viene este proceso que en 6 meses tendrían ellos que pedir licencia o tienen más tiempo todavía dentro de sus funciones públicas que tienen hoy en día? No, no, ellos tendrán que pedir licencia en el momento en que ya estén a punto de ser candidatos.
porque nuestro partido hace un análisis muy profundo de cada una de las propuestas y somos de los que nos esperamos hasta que estamos bien seguros. Nosotros no, como otros partidos están haciendo ya, no lanzamos ahí unos tapaditos conocidos para confundir a la ciudadanía, que además nos conviene de algún modo, porque son conocidos, porque la gente ya los conoce, ya los vio, ya sabe quiénes son. Entonces, y lo que estamos viendo en la mayoría de los casos son algunos incluso cartuchos bastante quemados, de los otros partidos. Nosotros no hacemos eso, nosotros vemos que la gente, nuestros compañeros que quieren aspirar a un cargo de elección popular, hacen su trabajo abajo. Los que están en los Con los gobiernos comités de hacen su base, trabajo. con los comités estos del cambio, ¿no? Los protagonistas. Sí, y también con trabajo cercano cuando son gobierno, ¿no? Tanto quienes están en un gobierno municipal como quienes están en un ámbito legislativo, por ejemplo, hacen y deben demostrar, y nosotros creemos que así lo han hecho, aun y cuando los chayoteros escondan todo eso o lo maticen, han hecho un trabajo suficientemente bueno para que presenten sus cartas como verdaderos representantes de la cuarta transformación de Morena como fuerza política. Entonces, el compromiso básico de los que aspiren debe ser que sean primero gente honesta. La honestidad es muy, muy importante. Gente que demuestre que está comprometida con la transformación real de nuestra vida política. Gente que traiga como emblema la transparencia, el tema de la austeridad republicana, la orientación de sus propuestas hacia los más necesitados y los más desprotegidos. Repito, no nada más son los más pobres, sino también en temas de justicia étnica, si se vale la expresión, porque resulta que nuestros hermanos mayas pues, ahí han estado peloteados, mano. O sea, y te los Toca encuentras usted como un la tema gente que es. que le doy la razón, el tema de nuestras comunidades mayas han estado muchos años en el olvido. El tema Sí, de cómo darles ese reconocimiento. Creo que los próximos legisladores tienen que hacerle caso a usted como presidente del instituto y tomar en cuenta lo que es importante, lo acaba de decir usted, o sea, reconocimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho 1000 veces en sus discursos, el tema a los pueblos originarios de México. Creo que por ello vienen estos proyectos como el Tren Maya, que busca hacer un mismo Quintana Roo, quitar esa gran división que ha habido entre el norte y el sur y hacer un mismo estado donde pues todos los que venimos hacemos patria aquí en Quintana Roo. mira, yo creo que nos debe de quedar claro un asunto muy importante, y esto lo comentaba yo el día de ayer, perdón, antier con mis compañeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo tiene la idea trae el bastón de mando que le otorgan las comunidades originarias y él lo toma muy en serio. Es un compromiso histórico, no es un compromiso político, es un compromiso histórico con esa gente que siempre, desde que llegaron a aniquilarlos con ese gran genocidio llamado conquista, porque no se nos olvide que aquí había en la zona mexicana, o sea, en la parte de en la parte mesoamericana, digamos, había aproximadamente 25 millones de personas y después de esta mal llamada conquista, porque pues era como quitarle, con las armas que traían ellos y lo que traían nuestros hermanos indígenas, era como quitarle a balazos dulces a un niño, ¿verdad? Dejaron 1,5 millones más o menos, o sea, de 25 millones a 1,5 millones. Ese genocidio ha ocasionado también que nuestra cultura sobreviviente se mantenga como minoritaria y como algo pues que ahí quedó y que si nos sirve para chambear y como mano de obra pues a lo mejor mejor, ¿verdad? Pero nunca han volteado a ver el valor cultural, el valor espiritual, el valor social que nuestros hermanos de las etnias indígenas representan para nosotros como ejemplo. Mi abuela, la única parte que yo pudiera decir que tengo de indígena es que mi abuela es descendiente de indios coras de Nayarit. Entonces, pero a mí, no sé, yo siento una gran
un gran respeto y una gran empatía con mis hermanos mayas, porque a mí me han recibido en esta tierra y me dejan entrar a sus casas, me ofrecen sus alimentos, me dejan platicar con ellos, aunque no hablo su lengua, o que lo que hablo son, dicen ellos, puros insultos, ¿verdad? Que es lo primero que aprende uno a hablar cuando llega a zonas donde no se habla el idioma, pero aún así nos han aceptado, aún así han sido pacientes. Y yo creo que ya esto se trata de dejarles también claro a ellos que ellos importan tanto como cualquier otro de nosotros, que merecen un respeto de la misma calidad y merecen una oportunidad de desarrollo del mismo nivel que los que no a lo mejor hemos tenido la Pero fíjese oportunidad, que la que los que gente a lo mejor hemos de la tenido la zona oportunidad de maya estar de en Quintana Roo hoy ha otras demostrado áreas, con ¿no? su voto que realmente quiere un cambio. O sea, Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum, o sea, José María Morelos, o sea, la gente está de alguna manera cansada de los actores políticos que, pues, que les ha ido muy bien y en la zona maya no les ha ido bien. O sea, no hay ese equilibrio, Bueno, o al menos esa sensibilidad. estos tres personajes que tú bien mencionas, los tres son maya hablantes, los tres son descendientes de las comunidades y los tres fueron a hablar con todas las comunidades. Y las comunidades en algunas ocasiones no hablan castellano. Entonces, nosotros creemos que no solo por virtud, no solo por virtud de su ascendencia, sino también por un tema pendiente de compromiso con el partido Morena y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su carácter también de representante, con el bastón de mando de las etnias ante los poderes públicos, deben de cumplir con esa encomienda, de hacer todo lo que esté en sus manos para que a su modo, porque tampoco les tenemos que imponer ideas de desarrollo, ¿no? Ellos tienen sus propias maneras de hacer su economía, de hacer su desarrollo, de entenderse. Respetando todo eso, debemos ser capaces de llevarlos a un tema de justicia social que los reivindique y además que haga que, por ejemplo, antier me decían unos compañeros, ¿por qué no edita el partido, el periódico Regeneración en lengua maya? Y a mí me parece una propuesta interesante. Claro, habría que también entonces proponerlo a nivel nacional en todas las lenguas que hoy por hoy se hablan, ¿no? Indígenas y que sobreviven y que esperamos que no solo sobrevivan, sino que se multipliquen. Y entonces que le demos una identidad también a esta sociedad que está a la espera de que nosotros hagamos lo que nos corresponde, lo que nos exigió la historia que hiciéramos una vez que llegamos a estos cargos públicos, ¿no? Que son más para servir que para servirnos. Entonces, yo sí espero que todos los gobernantes que salgan de ahora, de las elecciones que vienen en el 2022, y quienes hoy detentan algún cargo público aún, se aboquen desde ya a ver cómo vamos a darle justicia a nuestros hermanos. También se aboquen a los temas de la austeridad. Nuestro Congreso tiene un presupuesto elevadísimo. Hay que Es de los más revisarlo. caros en el país, es de los menos Sí, productivos, es de los más burocráticos, es aún de los y, más aún y fifís, diría cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador. aun cuando fuera de los más productivos, hay que revisar cómo el presupuesto ahí se puede reconfigurar. Por ahí platicando con un compañero le decía, oye, ¿cómo se puede hacer bajar ese dinero? ¿Cómo pueden ustedes recortar para que baje ese dinero? Y me dijo, es que la ley de coordinación fiscal no permite ese recorte. Digo, no, pero a lo mejor sí permite donativos, a lo mejor sí podrían donar para programas específicos mediante el gobierno estatal o federal recursos, qué sé yo. O sea, hay que buscar las formas de que ya hoy llegue el beneficio a la gente, antes de que venga incluso la campaña, porque luego van a decir, no, pues es que, pero si los hacen entre todos, es decir, todo el Congreso, que es plural, no nada más es de Morena, si todo Pues el mire, el Congreso se Congreso del pone de Estado de acuerdo y Quintana este Roo, recuerde presupuesto, usted que es una fábrica de presidentes municipales en su gran mayoría. pues es importante que entonces consideren su futuro político todos los involucrados, ¿no? Es decir, el futuro político no nada más es el estar asociado con un personaje de una cúpula, porque en algunos de Coincido los con usted. partidos así es, sino también es demostrarle a la gente que cada uno de los votos que ellos les dieron vale para ellos, para quien se los otorgó, no para el que los recibe. El que los recibe recibe un compromiso.
Entonces, este tema del presupuesto me parece interesante que se empiece ya a tocar en el Congreso desde ahorita y que los que vengan le echen mano, le echen mano. Entendemos que es un tema ciertamente Bueno, complicado, pero no no se es quieren imposible. ir, digamos todos, ahora quieren aventarse 3 periodos más. De alguna forma, la sociedad, pues lejos de apoyarlos, los está balconeando pues, en redes sociales, en medios de comunicación, por el tema de la improductividad, la falta de compromiso, lo que ha visto la gente en el Congreso, esta telenovela que han construido desde el inicio. Pero bueno, no toquemos esos temas, son temas de otra entrevista. Yo le quiero agradecer mucho esta entrevista que nos dio a Pulso Sur, el canal de la capital, y a nuestros portados aliados como es CancúnCaribeMexicano.com y Quinta Avenida, Playa del Carmen. Señor presidente Humberto, ¿con qué despedimos esta entrevista? ¿Qué mensaje le diría a la gente que nos está viendo o a la gente que quiere apoyar a Morena? Bueno, pues antes que nada agradecerte otra vez el espacio aquí en Punto Sur, Ramón, y que esta sociedad sepa que hay un compromiso real de Morena en las calles, con los protagonistas del cambio verdadero que estamos visitando colonias, municipios y demás, de representarlos, de invitarlos a que se sumen a la fuerza política que representa Morena, porque es para todos, no es un partido exclusivo de nadie, este es un partido que es una herramienta para que el pueblo llegue al poder. Y se represente a sí mismo por medio de la gente que llega a los cargos públicos. Vamos a estar dando una gira por el estado por lo menos 1 o 2 veces al mes para que los compañeros se sientan con todo el apoyo y se sepan con todo el apoyo para visitar a su Esperemos gente. tenerte aquí en vivo en el estudio, aquí en los estudios de Covadonga Medios, aquí. Esperemos, haremos lista en la agenda, a ver si nos toca. Por ahí estaremos, la semana que entra probablemente estaremos por allá, ahora no nos tocó coincidir, pero esta semana que viene estoy seguro que sí tendremos un espacio, por allá estaremos y con todo gusto continuamos con esta entrevista y te agradezco una vez más, el compromiso está de parte de Morena, vamos a ser capaces de demostrar que estamos comprometidos con el cambio verdadero, con la cuarta transformación y con una mejor vida para todos en Quintana Roo y en México. Pues muchísimas gracias, presidente Humberto Aldana Navarro, por esta entrevista. A tus órdenes, un saludo a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esta fue la entrevista con el presidente del Movimiento de Generación Nacional en el estado de Quintana Roo. Muy interesante los temas que aborda él. Y esperemos que usted saque sus propias conclusiones, que usted pueda definir sus criterios y cómo es el tema dentro de los institutos políticos y toda la gente que participa en ellos. Soy Ramón Aguilar y esto fue ¿Y ahora qué sigue? Desde la ciudad de Chetumal. Hasta luego. Pulso Sur, el canal de la capital.